Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy tenemos el resumen de la cuarta ronda del campeonato uruguayo. En esta oportunidad les voy a decir los resultados. Luis Rodi le ganó a Manuel Larrea, Facundo Vázquez le ganó a Matías Michailov, Nahuel Díaz de Negras venció a Bernardo Rosselli, Alejandro Hoffman de Piezas Blancas venció a Claudio Coppola y al igual que la ronda de ayer hubo un empate que fue en esta ocasión entre Nicolás Ulaneo y Diego Carbone. Ahí pueden observar la tabla de posiciones. Ya ven que Facundo alcanzó al líder Bernardo Rosselli. Ambos tienen 3 puntos. Facundo va invicto con 2 tablas y 2 victorias. Tenemos también a Bernardo Rosselli, que también lleva 3 puntos, pero con 3 victorias y 1 derrota. Y le sigue muy de cerca Nicolás Ulaneo con 2 puntos y medio, con 2 victorias y un empate. Hay un resultado de Nicolás que se está sumando, que es el de López Azambulla. Acuérdense que Nicolás Azambulla decidió abandonar el torneo por motivos personales, entonces no está tan claro de que esté en tercera posición. Pero bueno, todo se va a aclarar cuando todos pasen por esa partida que en realidad no se va a jugar. Espero que me hayan entendido. Y si no, bueno, hagan sus consultas en la cajita de comentarios. Bueno, vamos a meternos de lleno. Vamos a meternos de lleno en la partida que creo que, o supongo que para la mayoría fue la más importante, ya que se enfrentaban dos maestros internacionales, ¿no? El múltiple campeón Bernardo Rosselli, presidente de la Federación Uruguaya, actual campeón uruguayo del 2000 de la edición 2020. Acá en el mismo canal lo pudieron ustedes observar ronda a ronda, inclusive le hicimos una entrevista al final. Y de negras iba otro invitado del canal, el maestro internacional Nahuel Díaz, ¿sí? De origen de argentino, pero bueno, representando a Uruguay ya hace un par de años. Y vamos a ver esta partida que es súper interesante, donde Bernardo arrancó la partida con peón de dama y tras caballo F3 la negra utilizan la defensa india de dama, lo que antes se llamaba en la antigüedad defensa india del este, ¿no? Bueno, las blancas utilizan una línea más normal, que es con G3, hacerle frente al fiancheto de las negras con el fiancheto de las blancas. Y acá la línea un poquito más moderna, que es alfil A6, ¿verdad? La otra línea también puede ser con alfil B4 jaque. Bueno, tras esto, las blancas defienden el peón con B3. Pueden hacerlo al estilo Carpo con dama A4 o dama C2. Pero B3 es la que más se utiliza, ¿no? Ahora las negras utilizaron la línea con C6 en vez del tradicional alfil B4. Y tras alfil G2, las negras ocupan el centro con D5. Les aviso que todo esto es pura teoría, ¿eh? Todo esto que estamos observando dice tal cual el libro. Después de caballo F a D7, se cambian los caballos. Era importante mover ese caballo porque el otro me van a preguntar, bueno, ¿por qué no jugó el otro caballo? Pues el peón de C6 estaba colgado, hermano. Bueno, tras enroque, torre C8, ya empiezan a buscar las futuras rupturas, pero además, bueno, salen de los rayos X de este alfil, que parece bastante poderoso, del alfil de G2. Caballo D2 sobre defiende el peón de C4. Alfil E7, alfil B2, ambos jugadores desarrollándose, y acá las blancas hacen la ruptura tradicional del centro del tablero. Ahora viene una jugada súper interesante por parte del maestro internacional Nahuel Díaz, que mete D por C4, a lo cual después de B por C4 mete lo que podría ser una de las importantes jugadas de novedad teórica, podríamos decirle, que es este 5, ¿verdad? Este 5 que a primera vista parece colgarse un peón, porque bueno, después de por el 5 digo, ¿cómo van a recuperar el peón? Y más sabiendo que después se puede venir el refuerzo con F4. Pero la idea de Nahuel Díaz es colocar este hermoso caballo en la casilla C5. Fíjense que ahora empieza a hacerse muy fuerte la casilla D3. Hay algunas ideas también que pueden surgir en algún momento con un caballo A4 a futuro. El peón de C4 está siendo atacado mientras que el caballo de D2 no se puede mover. O sea que parece que empieza a haber cierta compensación. Acá las blancas jugaron dama C2, había una jugada crítica que era la jugada alfil H3.
para mejorar la actividad de ese alfil y tras la jugada torre C7 reforzar el centro con F4. Contra eso aparecía lo que les nombraba hoy, una línea muy interesante con caballo A4, para no perder el alfil de gallas negras habría que comer, y acá viene un come-come, ¿sí? A lo cual las blancas parecen que quedan un poquito mejor gracias a la obtención de esa columna, y se llega a esta posición bastante interesante, ¿no? Donde está claro que al haber alfiles de distinto color siempre puede haber algún tipo de compensación, ¿verdad? Bueno, volviendo a la partida en sí, vamos a decir que después de caballo C5 Bernardo elige la jugada dama C2, a lo cual se contesta automáticamente con dama D3, un excelente movimiento donde empieza a quitarle mucho espacio a las piezas blancas. Tras este movimiento, las blancas defendieron la dama y las negras refuerzan la columna D, ¿verdad? Fíjense que el caballo de 2 está así atado al peón de C4, el caballo de C5 es una magnífica pieza y el hecho del sacrificio de peón hace que este alfil juegue muy poquito, ¿viste? Vieron por esa gran diagonal. Siguió ahora alfil C3, a lo cual después de torre F8, una jugada muy interesante que lo que busca es poner el alfil en F8, ya que en E7 no está haciendo demasiado, y presionar por supuesto sobre el peón de E5, ¿verdad? Tras esto el blanco rechaza el cambio de damas, parece que esto no pareció, al menos para Stockfish no le parece muy aceptable hacer esa jugada. Busca jugadas mucho más profilácticas, como salir de la posible diagonal G1 a 7, ¿sí? Jugando rey H1, inclusive jugando H4 quizás para evitar algún alfil G5 o ganar espacio o dejarle un lugarcito al rey, ¿verdad? Eso es lo que promociona la máquina. Después de dama de 1, las negras acá sencillamente comen el peón de C4 y tras caballo C4, dama por C4, ahora las blancas tienen que perder un tiempo con la dama, no hay temas de descubierto con el alfil tampoco, ¿sí? A lo cual acá Rosselli, en vez de querer una posición pasiva como podría ser dama C2, a lo cual puede seguir caballo D3 y seguir presionando un poquito más, decide jugar con iniciativa, ¿no? Jugar al flanco de rey. Tras dama G4, acá empiezan a haber alguna figura de descubierto, pero eso no parece preocuparle, ya que siempre que se haga dicho descubierto con E6 está el caballo que va a ir a defender y defender justamente el punto G7 que les decía anteriormente. Tras torre CD1, la posición de las blancas empieza a deteriorarse. Fíjense que se quedó sin peones en el flanco de dama. La esperanza de las blancas sería intentar poder jugar F4, F5 y crear algún tipo de ataque en el ala rey, pero neutraliza muy bien Nahuel volviendo con su dama, atacando al alfil, el cual tiene que perder un tiempo para defenderse, y ahora propone un cambio de damas que obviamente tiene que ser rechazado porque si no al final está totalmente perdido. Tras caballo B3, el blanco saca su alfil de la casilla A1 y las negras empiezan a movilizar su mayoría de peones en el flanco de dama. Siguió F4, lo que les comentaba hoy, la esperanza de las blancas parece cenirse sobre el flanco de rey con un F5, tratar de llevar las damas, abrir la diagonal para su alfil de casillas negras. Las negras retiran su alfil dando jaque y dejándole espacio a la dama. Rey H1 y el alfil se coloca en la magnífica casilla D4. Con esto se asegura que la iniciativa de las blancas, no sea tan fuerte, y además ya el peón de D5 pierde su protección, o sea que las jugadas F5 ya ahora no son tan fuertes, ya que caería el peón de D5 por el movimiento de la dama. Como vamos a ver, las blancas tratan de aumentar dicha presión. El negro juega muy bien C5 sosteniendo ese alfil en D4. Una verdadera pieza en el medio del juego, es impresionante ese alfil en el medio del tablero, quise decir. F5 tiene que movilizar un poco más su posición, ¿sí? Y acá juegan alfil D4. Parecía que había una línea quizás un poquitín más intentar salvar la posición con blancas. Parece que era media mecánica, o sea, jugar dama por B3, entregar el alfil, mantener los alfiles de distinto color, pero acá jugando la intermedia torre de 8, ¿no? Tras torre de 8, torre por, dama por B6, toca la torre de 8. Supongamos que las negras juegan torre B8 para ganar tiempos, y acá las blancas tenían una intermedia que era torre D1, una jugada súper interesante, ya que
tienen debilidad en la primera fila, las piezas negras, y además el alfil no le conviene venir a bloquear a D4 porque existe dama por A5 y se estaría perdiendo un peón muy importante en la posición. Por eso las negras supongamos que pueden hacer un aire y se cambiarían las torres y tras esto jugar dama D5 tratando de llegar a esas posiciones con alfil y distinto color. ¿La posición es ventajosa para el negro? Sí, por supuesto lo es. Pero el hecho de tener alfil de distinto color podía darle algunas oportunidades de empate a las blancas. Dicha situación no se produjo porque en su lugar, en esta posición, en vez de jugar dama por B3, decidió jugar Rosselli alfil por D4. Ahora sí, las negras comen de pieza en D4, comen el peón de B6, pero ya los cambios de torre no se producen. Entonces, el hecho de que las torres estén en el tablero son un buen aliciente para los peones porque saben que les ponen un motor por detrás y las torres empiezan a apretar. ¿Qué fue lo que pasó? Ya vamos a ver el final. Después de A4, torre C1, caballo B3, defiende y ataca, vuelve la torre a la columna D, las negras empiezan a acosar a la dama con ganancia de tiempo para que ésta se retire. Lo que le decía, ahora el peón ya tiene un empuje por detrás. Las negras retoman la situación de su caballo, el dominio de las casillas negras es muy fuerte, este alfil no está jugando para nada, tendrían que entrar por esta diagonal para tratar de colocarse en D5, ¿verdad? Sería una pieza muy fuerte ahí, como el caballo, pero no puede lograrlo ya que el peón de D4 siempre está en el aire. Torre A1, tratan de frenar esos mochuelos del flanco dama. A3, trae la otra torre, pero después de torre A5 el blanco trata de doblarse, pero las negras se reagrupan nuevamente y acá las blancas, bueno, tratan de presionar, las negras siguen defendiéndose, saben que tarde o temprano la jugada caballo B4 va a llegar, dama B3 y tras torre B8, dama C4, torre B1 jaque y acá las blancas jugaron alfil F1, pero a su vez decidieron abandonar porque, bueno, la dama está sobrecargada, ¿verdad? Está defendiendo F1 y la torre C3, la sencilla torre por F1 y en caso de dama F1 viene dama por C3 con ventaja súper decisiva acá para el maestro internacional Nahuel Díaz. Una excelente victoria de Nahuel que necesitaba de ganar una partida porque se estaba quedando muy atrás en el marcador y en la tabla de posiciones. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a la siguiente partida. Bueno, vamos al otro enfrentamiento en donde se consigue al jugador que alcanza el primer puesto, que es el joven Facundo Vázquez, que enfrentaba nada menos que a Matías Michailov. Vamos a ver la partida, que empezó con un peón de dama. Acá las negras amagan hacer una defensa en iso-india, quizás contra caballo C3, o una india de dama contra caballo F3. Lo cierto es que acá hace el movimiento A3 Facundo, que no es nada normal, mejor dicho, nada común realizarlo, porque parece una pérdida de tiempo, a lo cual las negras juegan D5, ¿verdad? Tras caballo C3, las negras reaccionan con el movimiento más agresivo, que es C5, presentando una especie de defensa Tarrasch, pero con las blancas con ese tiempo. Bueno, en esta posición, si las blancas jugaran E3, estarían prácticamente entrando a algo teórico, pero al jugar C por D permite a las negras hacer el movimiento C por D4. Esto podía ser un poco raro, ya que después de dama D4, caballo C6, ven que las blancas tienen que perder un tiempo, supongamos que volvería con la dama a la casilla D1, y tras E por D5 estarían entrando en una Tarrasch bastante buena para el conductor de las piezas negras, ¿verdad? Por supuesto hay que conocer todos los matices de jugar con el peón aislado y darse cuenta que esta jugada A3, en qué momento poderlo aprovechar a su favor, pero se podía entrar en esta posición muy cómoda para el conductor de las piezas negras, que además ya estaban amenazando D4, o sea que la siguiente jugada de las blancas prácticamente era obligatoria, o sea, esta línea prácticamente forzaría esta posición. Hay que ver si en vez de dama D1 el blanco puede utilizar otra jugada, como puede ser por ejemplo dama A4 o dama D3, pero ya eso sería otro tema. Lo cierto es que contra C por D5 las negras entran en la semitarrasch con caballo D5, una variante que inclusive Fischer la jugó contra Spassky, que
hace que después de E4, caballo por C3, B por C3, se pueda jugar en esta posición C por D4. El problema es que al estar el peón de A3, la variante con alfil B4 simplificando el juego ya no existe. Y esto es muy favorable para el blanco, por supuesto, porque cuanto más centro tiene, mejor le sirve a tener más piezas, ¿verdad? Entonces, volviendo al anterior, después de caballo C6, las blancas juegan caballo F3 y las negras juegan alfil E7, ¿correcto? Esto parece ser un pequeño error por parte de las negras, no parece muy grande, pero sí lo es, porque el blanco inmediatamente aprovecha la posición con D5. ¿Qué tenían que haber hecho las negras? Muy probablemente entrar en las mismas ideas, ¿no? Sacando el alfil, pero con la diferencia que cuando jueguen D5, ¿verdad? Y se llega a una posición de este estilo, las negras tienen, primero que nada, tienen una jugada intermedia muy interesante que es alfil F6. Pero lo peor que puede pasar es decir, bueno, tengo siempre otro tipo de movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, volver a la posición que estaba antes, como se va a seguir en la partida, pero dejando al peón de D5 solo, sin apoyo, como vamos a ver en la partida. Acuérdense que en la partida, al no jugarse de esta manera, queda un peón en C3 y otro peón en C5. Eso claramente favorece al blanco, que el peón puede ir a apoyar el peón central, mientras que el peón de C5 siempre interrumpe la acción de este alfil. Eso se va a notar un poquito más adelante en la partida. Bueno, las blancas en este muy buen movimiento que es D5, cambian los peones centrales, el caballo se retira a la casilla B8 y el blanco pega este jaque. Quiere seguir simplificando el juego y se saca ese alfil que supuestamente después de C4 no era tan bueno. Tras el enroque por ambos bandos, se jugó alfil F6, a lo cual las blancas juegan torre B1, y acá las negras hacen otra jugada un poquitín sospechosa que es caballo B6. Ya lo dijo Tarrasch en el siglo XIX, fin del siglo XIX, que decía que siempre en las aperturas del peón de dama el caballo en B6 estaba mal colocado. Entonces, por regla general, el caballo ahí no debe ir. Vayan a saberlo por qué, pero la mayoría de las veces que veo un caballo en B6, normalmente el caballo ahí no la pasa bien. Acá parecía más jugadas más sencillas, defender y ser ahorrativo, ¿no? Jugar B6 y no esclavizar ahí un caballo a la defensa del peón de B7. O mismo inclusive poder poner la dama en C7 para ya comunicar la acción de las torres por la primera fila, ¿verdad? Avanzando un poquito más, después de caballo B6, las blancas desarrollan con defensa y sacan la dama, las negras se acomodan un poquito, pero ya se nota una ligera ventaja para el blanco gracias a ese peón en el medio del tablero que es el de D5, que es un peón pasado, ¿verdad? Siguen un poquito más las partidas, con precaución, pero siempre el blanco como que está siempre un poquito mejor, ¿no? Por supuesto que eso hay que llevarlo a cabo. Torre F de 1, las negras tratan de bloquear. El bloqueador ideal hubiera sido poner un caballo en D6, pero eso no está llegando. El caballo en B6 tiene que defender el peón de B7. A4 se viene el A5, por eso las negras se apuran a defender el peón de B7 con la torre. Las blancas aprovechan a ocupar la columna E y ahí buscan los cambios de torre, ¿no? Como que les gusta este final porque tras estos cambios los peones blancos del centro como que valen más, ¿no? El peón pasado está valiendo un poquito más de lo natural. Vuelven a colocar las piezas, se simplifica el juego, ¿verdad? Parece que las negras están ahí a un paso de lograr una verdadera igualdad, pero siempre el blanco le quita jugadas, ¿no? Alfil E3, B6, y ahora tras esto las blancas, bueno, se prefieren hacer un airecito, juegan con G6 las negras también, haciendo cada uno su aire para no tener problemas con las damas que se les vaya a colar por la primera fila. H5, se frena con H4, todo esto es profilaxis. Dama E8, esto fuerza ahora el juego de las blancas con un A5 que es muy bueno, porque se va a crear un peón débil en B6 y muy fácil de atacar. Bueno, acá las negras se apresuran a buscar el cambio de alfiles, no parece malo, ¿sí? Esta jugada es intermedia, es muy buena porque en caso de alfil E3 viene B por A7 y el peón ahora sería irremediablemente estaría coronando, ¿no? Porque, por ejemplo, se podría jugar dama B1 con idea de trasladar la dama hacia el flanco de dama, o mismo primero jugar dama 2
para entorpecer y obligar a la dama negra a ponerse en A8, a lo cual después de, por ejemplo, dama 6, dama B6 y cosas así estaría teniendo un triunfo bastante sencillo. Por eso acá Michailo come de peón A, el alfil elude el cambio de alfiles, el alfil de F4 elude el cambio y se sigue maniobrando un poquito más. El blanco quiere aprovechar, está buscando el momento oportuno para poder jugar de 6, muy probablemente. Y acá viene un momento importante. Acá me salté un detallecito. Acá parecía que el negro como que está aguantando la posición, pero no es fácil hacerlo, ya que lo que le decía hoy, ¿no? La idea de D6 siempre está ahí a un pasito, y además el problema de D6 es que después la dama se puede centralizar en D5. El problema que tiene el rey G7 es que acelera un poco los acontecimientos, porque tras la falta de los alfiles, ahora el peón libre es mucho más importante para ellas. Entonces, tras esto, las negras decidieron jugar F6, pero ven que la dama blanca se cuela por la casilla B8 y el peón de B6 está cayendo. Aquí las negras jugaron jaque en G4 y tras dama B7, acá Michailo decidió abandonar. ¿Por qué decidió abandonar? Porque no hay chances de perpetuo, y la idea de muy probablemente hubiera seguido es, por ejemplo, si hubiera jugado rey H6, digo esa jugada por decir una. El problema es que ya ahora el peón es decisivo, ¿no? O sea, va a colocar muy probablemente la dama en C6 o primero avanzar el peón a D7 y ese peón va a lograr la coronación y eso le va a dar la victoria a Facundo, que como dije anteriormente va invicto y alcanza nada menos que a Rosselli en la punta del torneo tras 4 partidas. Bueno, jóvenes, la verdad que las partidas se hacen muy extensas. Repito los resultados que estaban faltando, que no vamos a ver todas las partidas. La de Luis Rodi, que le ganó a Manuel Larrea, un punto muy importante para el maestro internacional. Otra victoria importante fue la del gran maestro Alejandro Hosma ante el maestro internacional Claudio Coppola. Y bueno, las tablas entre Nicolás Ulaneo y Diego Carbone. Mañana viernes es muy importante, primero que nada, porque estamos llegando a la quinta ronda, casi a la mitad, ¿verdad? Se van a enfrentar Sebastián Granara de piezas blancas con Luis Rodi. Diego Carbone va a quedar en descanso. Va a jugar el maestro internacional Claudio Coppola ante Nicolás Ulaneo, uno de los jugadores invictos del torneo. Tenemos a Nahuel Díaz de piezas blancas, al maestro internacional, contra el gran maestro Alejandro Hosman. Tenemos a Matías Michailo, que va de piezas blancas contra Bernardo Rosselli. Y por último, el ex campeón Manuel Larrea se enfrenta ante uno de los punteros, Facundo Vázquez. Antes de retirarme, les quiero decir como siempre, no se olviden darle suscribir al canal si no lo han hecho. Recuerden que mañana tenemos nada menos que la primera partida del match entre Carsi y Neponiachi. Tenemos el resumen, vamos a estar a las 21 horas de Uruguay. Fíjense en sus países cuál sería su horario. Vamos a estar en directo, vamos a estar comentando la partida. Y bueno, vamos a tener algunas sorpresas importantes, ¿eh? Así que recuerden darle seguir al canal de Twitch, que es Nau64 Ajedrez. Y si no, bueno, por YouTube después, como siempre, van a poder ver la repetición del mismo, ¿eh? Les mando un abrazo grandote, cuídense mucho. Chau, chau.